tenemos unas cuantas de viajes, de gente que nos ha venido a explicar historias de viaje, de gente que nos ha venido a explicar historias de viaje en moto, que es lo nuestro. La primera vez que oí hablar de Vicente no fue en las redes, fue a través de un amigo común. Yo no tenía redes antes del viaje. Exacto, no tenía redes siquiera. Y fue a través de José Macías, de Touca Granada, conocido para los amigos como Piliki, que los dos lo conocemos de lo mismo, de dar botes por ahí, una persona encantadora. Y como vive en Granada, yo he salido mucho con él. Exactamente. Y me dijo, no, un amigo tal que se ha comprado una moto y que se va a ir a dar la vuelta al mundo. Y luego vimos que resultó que es verdad, que se fue a dar la vuelta al mundo. Porque de gente que se la compra con intención de hacerlo, hay muchos. Que luego lo hagan, ese ya es otro tema, ¿no? Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Comprarse la moto es lo más fácil. Luego lo fui viendo por redes y hace unos años con David y con 50, la gente 49, de... 36. ¿Cómo se llamaban? Los de los temas médicos. Ah, sí, Rescue Bike, sí, vinieron allí. Estuve llevando desfibrilador un tiempo, al final como no me dio ningún infarto lo dejé porque era un tanto más. Además, recuerdo que hiciste... Ahora no llevo ni botiquín, no llevo nada, ni unas tiritas. No te causó impacto. Hicisteis un curso de primeros auxilios. Exacto, don Fernanda, allí en el local nuestro de Diputación, en el que yo veo que no te impactó mucho lo del botiquín y tal, y has dicho, oye, a la brava. Es que empiezas a quitar cosas, pero al final, uno cuando empieza el viaje, empieza a cargar, y luego dices, hostia, si voy sin remolque, ¿cómo llevo todo esto, no? Y empiezas a atarlo, ¿no? Y empiezas a llevar cosas y al final resulta que luego te das cuenta que no te hace falta tantas cosas, pero claro, el por si acaso, eso es como cuando las obras, ¿no? El por si acaso, el que ya que estamos... El por si acaso es lo que hay que evitar siempre cuando se viaja. Sí. También es cierto, Pero lleváis secador, plancha y todo eso ocupa mucho, ¿eh? No sé, pero he observado eso mucho en muchos viajeros que viajan en pareja y llevan más cosas que ella. Eso se lo oí decir a Laia Sanz de los viajes que hacía cuando a Arcarons, que decía, no, si él lleva más cremas, más potingues y tal que yo. Te lo juro por Dios. No, lo que pasa es que también cargamos que si herramienta, que si esto normalmente pues te lo encasquetan a ti. Perfecto, entonces, claro. Me estoy defendiendo, ¿viste? Bueno, nada más, yo solo os quería dar la bienvenida, os dejo con Isabel, que es el alma de todas estas jornadas y de todas estas charlas, y sobre todo con Vicente, que es quien queremos que nos explique, porque en 7 años alguna historia creo que debes tener para explicar. Años, joder. Más de 7 años, o sea que... Yo voy a dar un poquito de datos. Venga, os dejo aquí y hablamos. Lleva 7 años viajando, su canal, me imagino que todos los que estáis aquí es porque los seguís. Ahora mismo le ha cambiado el nombre, pero dice que lo volverá a cambiar. Vicente. Dice que poner otro, esto es puesto profesional. Valenciano, con residencia en Paraguay y en Brasil, ¿no? Sí, estoy internacional. Ha recorrido. Y próximamente en Dubái también. 73 países, más de 1 millón de kilómetros en su vida y en este viaje unos 240.000. Sí, más de 240.000, desde que salí hace más de 7 años, 240. Con un Africa Twin. Casi todos con Africa Twin. Luego es verdad que tengo aquí mi BMW, que ya la habéis visto algunos por ahí, y salgo con esa también cuando llego a España. Como no me puedo quedar quieto, todo el mundo me dice, estás chalado, ¿no? O sea, ahora, en vez de descansar, coges la moto. Y digo, pues es que la verdad es que esto es, bueno, ya lo sabéis que voy a contar a vosotros, que no sepáis, ¿no? Yo creo que luego veremos una foto donde se ve todo el viaje que ha hecho. Gracias. El viaje que ha hecho en Europa y Asia. He hecho Europa, Europa, toda Asia, eso fue rápido, y luego toda Asia, ahora está la moto en Tailandia, entrando por Oriente Medio, pues todo, ¿no? Kuwait, Irak, Jordania, Arabia Saudí, en fin. Fijaros, un detalle. Pero muy lento, yo viajo muy despacio. Exacto, ahí va. Muy despacio. Aprovechando los datos de Isabel, dice 240.000 kilómetros en 7 años. Claro, hay gente que se clava en 3 meses donde yo estoy. Exacto. Salgo de España y a los 4 meses los veo en Asia donde estoy yo. ¿Tú has visto algo? Saca un promedio de menos de 80 kilómetros al día. Sí. Es algo que aquí siempre vemos. Los viajeros largos hacen kilometrajes diarios cortos. Los viajeros cortos hacen kilometrajes diarios largos. Claro, porque quieres ver todo en un mes que tienes de vacaciones o 2 meses, lo que te has cogido. Y yo siempre aconsejo que no, que es mejor... Yo qué sé, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, yo vengo de Bielorrusia, llegué ayer y hice un viaje de los que a mí no me gusta, que es coger la moto, irme directo hasta Bielorrusia, y aún así me está un mes, para estar bastantes días allí, porque si voy a mi ritmo,
tardó 3 meses en llegar a Bielorrusia. Sí. Entonces, claro. Una curiosidad es que el otro día lo llamo por teléfono y le dije, o por el WhatsApp, no sé, le digo, ¿por dónde andas? Dice, ya estoy al lado de casa. ¿Y dónde estabas? En Serbia. En Serbia. O en Rumanía, sí. Bueno, o sea, ya estoy al lado de casa. Y luego hablas con alguien de aquí, ya estoy en Madrid, estoy súper lejos, no sé. La diferencia entre un gran viajero de distancia. No, vas cogiendo el concepto, sí. Las distancias no son las mismas, entonces claro, siempre que empiezas un viaje, lo que os he comentado antes, ¿no? Que es que cuando uno tiene poco tiempo, que es el mayor problema que tenemos todos, ¿no? Bueno, yo ahora no tengo ese problema, pero lo he tenido también, como vosotros, evidentemente, y quieres ver muchos sitios en muy poco espacio de tiempo. Y eso, para mí es un error. Pero claro, cada uno hace lo que quiere. También quieres ir en moto y te da igual, ¿no? Como si empiezas a dar vueltas a la manzana. Pero si quieres viajar, conocer un país, yo siempre aconsejo, ¿qué te quieres ir? Yo qué sé, a Dinamarca, pues vete si quieres rápido a Dinamarca y quédate en Dinamarca pues un mes. Entonces conocerás un poco el país. En un mes tampoco lo vas a conocer mucho, pero ya te integras con la gente, hablas, pero claro, cuando estás hoy aquí, mañana allí, ¿qué problema hay? Que no coges el concepto del viaje, o sea, un viajero que va rápido, yo le digo, háblame de este Perdona, sitio y no se acuerda. Lo dejamos, ¿verdad? Ah, bueno, no. Venga, tira mi. Que me enrollo. Bueno, pues, gracias a todos por estar aquí. La culpa ya la tiene el chalao de Pau, que encima se empeña en vivir de esto y lo va a conseguir. Digo chalao porque la verdad es que los moteros nos tratan un poco como chalaos, ¿no? Porque la gente que no le gusta la moto o no lo entiende te dice, vamos a ver, este tío es gilipollas. O sea, en vez de tener un coche, que puede tenerlo, calentito, no se moja, no pasa frío, no pasa calor con el traje, y encima, cuando se pega una hostia, está deseando curarse para volver a montarse en la moto. Entonces, claro, no la acaban de entender. También es verdad que es lógico, y en muchos países el problema es que el que tiene moto es porque no puede tener coche. O sea, normalmente van andando, el que tiene la bicicleta ya tiene un estatus, luego está el de la moto, que la usan para todo, luego está el del coche. Claro, cuando te ven con una moto, y en esos países vale más porque los impuestos son más altos, no lo entienden. O sea, ¿qué hace este chaval aquí con una moto? Pues venir en un coche, ¿no? Porque ellos están deseando, van en la moto porque no tienen más remedio. Realmente lo que quieren es tener un coche, porque claro, van en la moto, va la Madre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la carga, ¿no? Yo ya soy muy viejo y a mí me recuerda mucho España, pues en los años 70, mi padre, yo me acuerdo que tenía una Vespa, tuvo una Vesea, le encantaban las motos también, tampoco tenía para un coche. Y luego se compró una Vespa con sidecar, ¿no? Y nos íbamos a un pueblecito de Teruel en verano, porque mi madre es de allí. ¿Y cómo íbamos? Pues íbamos. Mi padre llevaba la moto, mi hermana, que era 2 años mayor que yo, iba delante, de pie agarradita, mi madre iba detrás, a mí me llevaba en brazos, y mi abuela en el sidecar con los trastos. Y todo sin casco, claro. ¿Y allí que nos íbamos? Entonces, claro, cuando voy por estos países y lo veo, digo, joder, si es que España era así. Hace tiempo, pero era así. Y los que sois de la edad más o menos lo sabéis, ¿no? Ahora, pues claro, eso acabas en el periódico, como te veían así, ¿no? Y bueno, yo no sé, yo no os voy a hablar de mi viaje, todo lo que es el viaje, porque nos podemos tener aquí un año. Pero sí os voy a hablar un poco de lo que creo que todos os gustaría hacer, ¿no? Que es coger tiempo y viajar. ¿Y qué hay que hacer para eso? Por supuesto, cuando queréis preguntarme algo, me interrumpís, me preguntáis sobre la marcha, ¿vale? No, voy a capela, ¿eh? Estaba pasando las fotos ahora, entonces, no sé. Sí, que fluya, ¿no? Ay, perdón, yo justo tengo una pregunta que es, la primera vez que tú decides irte, sí. ¿Cuál fue el impulso? Me voy. Pues mira, ese es el... ¿Cómo fue? Cuéntame. Sí, pues ese fue... Entonces, Yo siempre he querido... Vamos a ver, yo soy muy mal estudiante, yo era un soñador, siempre soñaba, yo soñaba con las motos, en vez de con las chicas soñaba con las motos. Luego ya empecé también a soñar con las chicas y las motos, ¿no? Empezaron los problemas. Mi primera moto me la compró mi padre la mitad y yo pagué la otra mitad, casi le cuesta el divorcio a mi padre, pues claro, aparecí con la moto. Mi padre tenía un pequeño negocio, tenía una mobilette, tenía una Vespa y una Lambretta, y yo con 13 años pues la cogía por ahí, claro, sin carnet, sin nada, como se iba antes, y yo andaba por ahí con las motos. No se veían viajeros en esa época. En España no veías, pues, vamos, no veías, ni te seguía un africano, ¿no? Yo el primer negro que vi lo vi ya bien mayor. Te quiero decir que todo ha cambiado. Entonces, compré la moto, el primer día me fui al cauce del río Turia, yo soy de Valencia, y había una parejita de novios paseando, yo con la moto dando saltos, los vi y ya sabes, donde va la vista, va la moto, y contra ellos. Al hombre le abrí la cabeza, yo me arranqué el diente. En mi casa una pelea, mi padre y mi madre, que yo los veía, digo, madre mía. Ese fue, digamos, mi comienzo del moto. Y siempre soñé con viajar. No al nivel pero sí, pues, viajar, no sé, por España, aunque fuera, coger mi moto y irme. De hecho, pues, a veces lo hacía, ¿no?
Y lo hacía sin que mi padre le gustara, y a escondidas, y me hacía mis pequeños viajes por ahí. Luego, cuando ya decidí, con los años, que sí, que quería dar la vuelta al mundo, hace años que lo tenía pensado, me pasaba, pues como yo creo que a la mayoría de todos vosotros, ¿no? Que a lo mejor tenéis la capacidad económica para empezar el viaje, de una forma o de otra, porque se puede viajar de muchas formas, pero no tenéis el tiempo. El tiempo es lo más sagrado, y el tiempo no se puede comprar con dinero. Eso es una cosa que es una realidad. Tú puedes tener mucho dinero, pero tiempo no puedes comprar. Entonces yo tomé la decisión que me iba. Bien nunca te viene, porque siempre tienes historias, problemas. Yo tenía también un negocio. Dije, mira, le dan por culo al negocio, le dan por culo a todo y cojo y me largo. Me divorcié en ese momento también, me acababa de divorciar de... Ya llevo varios, así, ¿sabes? En fin, me divorcié y digo, pues este es el momento. Entonces, justo... yo estaba en Brasil, conocí a Fernanda y, claro, ¿cómo se lo planteo, no? La acabo de conocer y le digo que me voy por ahí, ¿no? Con ella. Entonces, pues bueno, yo tuve que trabajar un poco. En principio íbamos a ir los dos en una moto, salimos con una BMW. Sí, lo he visto. Después decidió... Exacto, nos fuimos a Cabo Norte, claro, hacíamos 600 kilómetros diarios, ¿no? Y hice un poco la prueba, ¿no? Y dije, mira, esto está muy bien, pero yo quiero llevar mi moto. Entonces se me abrió el cielo, ¿no? Porque con una moto, con una BMW como la que llevo, que pesa una barbaridad, con dos personas, con el equipaje, vas con 500 kilos. 500 kilos, pues meterte por pistas y por sitios así. A mí me gustan mucho los rodas, siempre he hecho desde pequeño moto de campo. Pues estaba complicado. Entonces se me abrió el cielo y dije, va, pues ya está. Y pensado y hecho. O sea, realmente más valiente fue ella porque se sacó el carné. Sacándose el carné se rompió la pierna. Nada más que recuperó de la pierna. Yo me la acababa de romper en Marruecos. O sea, nos íbamos turnando. Y cogimos y nos fuimos. Claro. A mí el corazón se me salía porque llegaba a las curvas y se hacía unos rectos. Y yo, madre mía. Y digo, ¿qué tal? Digo, ya irás aprendiendo. Digo, tú tranquila. Y bueno, pues ahora va muy bien en moto. Y la decisión, pues es dar el paso. Mirar, yo creo que nosotros nos ponemos excusas. No tengo la moto adecuada, esta moto es muy grande, esta moto es muy pequeña, esta moto es muy vieja, mi familia. Claro, son muchas cosas que yo sé que es difícil, ¿no? Pero tomar la decisión es decir, arranque y me voy. Más que nada es, ¿cuál fue tu impulso? O sea, ¿qué pensaste? ¿Qué te imaginaste? ¿Cuál fue tu emoción? La emoción es impresionante. Tienes tus temores, tienes tus miedos, evidentemente, pero hoy en día, no sé, yo puedo mirar a Emilio Scotto, ¿no? Que salió con una Volvin hace un montón de años, sin GPS, sin nada. Y claro, yo cuando estoy en un país, China, estás en Arabia Saudí, que todo está en el idioma de ellos, que no entiendes un carajo, que la mayoría no hablan ni inglés ni hablan nada. Pero bueno, llevas un teléfono que te dice por dónde tienes que ir. Pero cuando no, yo digo, si a veces cuando preguntas algo, porque algo más concreto, y es curioso, o sea, un tío que vive aquí, le hablas del pueblo de al lado, que está a 20 kilómetros, y no sabe dónde está, que a lo mejor no ha ido en su vida. Y es curioso, y a lo mejor te manda para otro lado, le queda una cara de póker que no sabe. Y luego digo, coño, pero si le preguntas a este hombre y este pueblo está al lado, no sabía. Están como muy aislados y depende de qué países mucho más, ¿no? Si te vas a las montañas de Nepal o te vas por los Himalayas, aquello es impresionante. Y la emoción, lo que tú me decías, pues es la hostia. O sea, es la hostia, el coger tu moto y decir, coño, que allá voy, ¿no? Que allá voy y que ya iremos resolviendo. Vamos, ni la mínima duda que todo se resuelve. Tú empiezas a viajar y todo se resuelve. Te pasan cosas. Una pregunta típica, ay, la moto cuando se te rompe, tú serás mecánico. No, yo entiendo de mecánica porque siempre me ha gustado desmontar los motores. Pero da igual, aunque no sepas de mecánica, siempre va a haber una persona que te ayude. Bueno, en Europa es más complicado. Pero el momento que tú sales para Asia, que es otra pregunta que todo el mundo me hace, ¿no? Es que claro, se ven como más seguros dentro de lo que es Europa, ¿no? Aquí si te paras, no. Yo ahora iba por Polonia, iba cuando me he subido para arriba, todos esos países ya los había hecho. Y digo, joder, como se me para la moto aquí, que no hay ni Dios. Vas por los pueblos, parecen pueblos fantasmas. Y la gente va así y va a su bola con frío en Asia, en los países árabes. Eso es la hostia. O sea, tú te paras y es que ya tienes 20 alrededor. Aunque no veas a nadie, todo el mundo sale. Te van a ayudar, te van a llevar la moto donde te haga falta, te van a llevar a su casa. Es la hostia. O sea, es impresionante la hospitalidad de la gente. Porque aparte, el mundo árabe, yo he estado 4 años, más o menos, por los países árabes, pues ya me conozco más o menos cómo funciona, ¿no? Y son súper hospitalarios, o sea, es una cosa... Aquí en España dices, joder, a veces les tenemos un poco de tirria por esto todo Barcelona, aquí te roban, vamos. ¿Desde dónde te han robado? Y yo, solo me han robado en Barcelona. O sea, es que es así. Por ahí, mira, la moto la dejas cargada, y ostras, voy con tantas cosas y si me roban. Nadie te va a tocar nada. A ver, siempre puede haber el que te toca, ¿no? El de turno, pero es muy raro.
Yo os conté una anécdota que la cuento muchas veces. Llegamos a Kuwait, estábamos en Irak atrapados, no podíamos salir por ningún lado. Hacia Kuwait estaba cerrado, hacia Jordania también. Había solo un paso, pero estaban ahí los del ISIS y todos los días había secuestros, asesinatos. De hecho, estuvimos con una gente iraquí, se metieron en un camino que nosotros luego nos metimos sin querer y los secuestraron y hasta el día de hoy no han aparecido. En ese momento abrieron Kuwait. Fuimos los primeros que pasamos la frontera de Kuwait y después de estar muchos años cerrado, después de la guerra del Golfo y todo eso. Y fue la leche, ¿no? Porque llegamos a Kuwait y unos moteros habían contactado con nosotros por las redes. Es una de las cosas buenas que tienen las redes, ¿no? Y nos estaban esperando ahí con 2 BMWs. Y claro, hacía un calor en Kuwait, imagínate, ¿no? A la sombra 45 grados, aquí no se podía ni estar. Entonces, claro, llegábamos con las motos cargadas. A mí dejar la moto no me preocupaba porque sé que no me van a tocar nada, en esos países no te tocan nada. Pero claro, yo la cazadora que llevo, pues llevo el dinero, llevo el pasaporte, llevo las cosas y digo, si me quitan esto ya, pues... Imagina el papeleo de hacer otro pasaporte, de todo lo que conlleva. ¿Qué ocurre? Que yo pues cojo mi cazadora. Cogemos la cazadora así para llevárnosla y el tío me mira con una cara de póker y me dice que no entendía que por qué me llevaba la cazadora. Por el calor que hace, ¿no? Y llevarla encima. Y dice, no, me coge la cazadora y me la deja encima de la moto. Eso en el centro de Kuwait. Y hostia, que tengo la pasta, las llaves de repuesto de la moto, vamos, que llevo todo ahí. Ah, tranquilo. Pues ya está, pues vámonos. Y allá que nos vamos... Tuvimos como 3 horas paseando por la ciudad. Cuando volvimos ahí estaba todo, ahí nadie había tocado nada. Porque no existe el concepto de robar, es que como que no lo tienen asimilado. O sea, de que alguien te coja algo que no es tuyo, ¿no? Primero porque Alá les está viendo siempre, y sabéis que los musulmanes, lo primero es la religión y después todo lo demás, ¿no? Gobierno, mujer, lo que sea. No se les ocurre. En India, en otros países, en Pakistán, pues no te tocan, pero sí que es verdad que la gente es muy agobiante. O sea, paras y enseguida son 300 personas ahí, pero nadie te toca nada. En ese aspecto no tenéis que tener miedo de salir. En Europa sí, en Europa lleva mucho cuidado. En Francia, hay sitios en Francia que no puedes ni ir, ¿no? Y roban mucho y te asaltan y cualquier cosa. Pero fuera de ahí, Marruecos lo conoceréis, que está ahí al lado, habréis sido muchos, y en Marruecos no te toca nada, nadie. El marroquí luego viene aquí y ya otra cosa. Pero allí no es el mismo. Dime. Dime. He visto, creo, todos los vídeos largos, ya Sí. los he visto 2 o 3 veces. El último, 288 o algo así, estáis por la zona de Bamiyan. Sí, en Afganistán, sí. ¿Llegasteis a cruzar alguno de los países de los TAN, Kirguistán? No, no. ¿Entrasteis a No, Pakistán? había mucha nieve, entramos a Pakistán. Yo quería hacer las montañas de arriba, a Fernanda no le apetecía hacerlo, aparte había mucha nieve, nevó, se puso aquello muy feo. Estábamos a 9 bajo cero, 10 bajo cero, ¿no? Hielo y nieve, o sea, que casi el hielo es peor, y entonces no, salimos por Pakistán. Y la segunda parte de la pregunta es, Sí, nos alegramos mucho de que estés aquí. Y gracias, yo también. Creo que el último es de 22 de diciembre del 2022. Sí, los vídeos van con un poquito de retraso. 50. Pero mira, voy a cortar yo creo que en un par de meses, porque Fernanda me ha dicho que no quiere ya salir los vídeos, sabes que me separé hace casi un año, que no quiere salir, que tal, la entiendo perfectamente. No sé si haré un pequeño resumen. Tengo 2 caminos, o hacer vídeos, los recortaré, intentaré salir yo solo, no es lo mismo, pero no sé cómo lo voy a enfocar. Yo he seguido viajando, llevo un año viajando solo. Más o menos con el beneplácito de Fernanda, editar lo que se puede. Intentas llegar hasta Tailandia. No, yo estoy en Tailandia ya. No, ya. Sí, yo me separé de ella en Camboya. Me quedé en Tailandia 6 meses, 3 meses, luego me pasé a Camboya otra vez, 2 veces, porque me echaban, no puedes estar tanto tiempo en el país, entonces voy moviendo por las fronteras ahí, y me quedé en la zona esa a relajarme, ¿no? Que es buena zona para relajarse. Para mí fue un shock, ten en cuenta que estar 7 años junto con una persona, bueno, 10 años, realmente he estado 10 años con ella, 7 viajando, o 6 y medio aproximadamente, viajando 24 horas al día, eso tiene más mérito que viajar, ¿eh? Y os lo digo porque habréis viajado con compañeros, con amigos, con amigas, con mujeres. A mí mucha gente me dice, ¿viajar solo? Y digo, joder, mira, yo no sabía lo que era viajar. Vamos a ver, yo he viajado solo toda mi vida, pero un viaje así, con esta intensidad y de esta forma, pues no lo conocía solo, porque lo hice con ella. La verdad que fue una excelente compañera, el tiempo que hemos estado juntos, al último día muy bien. Y claro, y ahora yo tengo las 2 visiones, lo que es solo y lo que es acompañado, que yo no lo tenía. Yo hablo con viajeros que viajan solos y me contaban cosas. Yo, vale, bien, pero yo no lo conocía eso, ¿no? Viajar en pareja es mucho más complicado, pero aunque sea con un amigo. Supongo que todos os habréis ido de viaje con amigos en otra moto y muchas veces os habréis peleado. Porque tienes que tener mucha mano derecha, claro, no todo el mundo le gustan las mismas cosas que a ti. Cuando vas solo, no tienes ningún problema. Yo os aconsejo viajar solo. Si tenéis una buena relación con un amigo, con vuestra mujer, que le gustan las motos, claro, luego es que viajar atrás es un coñazo, las cosas como son. O sea, yo no lo haría, viajar atrás. Pero bueno,
si la persona está ahí, que tiene mucho amor y quiere ir atrás y os lleváis bien, tiene su parte muy buena. O sea, compartir las cosas es muy bonito y si te llevas bien es genial. Ahora, si te llevas mal es un martirio. Evidentemente, si me hubiera llevado mal, ni 6 meses hubiéramos durado en un viaje así, ¿no? Es que yo te iba a comentar eso, que lo acabas de contestar. Sí. La diferencia entre viajar solo y viajar acompañado, Sí. que bueno, o entiendo Sí. que las dos tienen su pro y su contra. Sí, eso está claro. Creo que el viajar en pareja, como ibais vosotros, Sí, para mí personalmente, que también siempre he viajado Sí. sola, jamás he viajado con una pareja, sí, con sí, sí, amigos, sí. toda la vida he viajado sola, pero creo que es lo ideal. ¿Por Sí. qué? Porque pasa algo y te puedes mover en otro vehículo. Hombre, Creo vamos que a ver, como seguridad es muchísimo mejor, creo. por supuesto. También el tema de la convivencia es muy delicado. Vamos a ver, todos los que estamos aquí ya tenemos una edad que sabemos lo que es la convivencia, así que no os lo voy a contar. Pero viajar con un compañero, aunque no tiene por qué ser tu mujer, con un compañero, está muy bien, primero porque tienes problemas, no sé, se te avería la moto, que no la puedes sacar de ahí, pues tienes otra moto para poder ir a algún sitio. Tienes una caída grave, que la puedes tener. La moto sabéis que al final te vas al suelo, es cuestión de tiempo. Yo siempre digo que en la moto, hasta que te vas al suelo, depende de tu habilidad, pero cuando estás en el suelo es solo la suerte de no darte contra un coche, que no te recoja alguien. Entonces, si vas con otra persona, pues te da más confianza incluso para aventurarte en sitios que yo solo mismo me lo plantearía. O sea, yo he metido por sitios que digo, hostia, aquí solo, tela. En Afganistán mismo, ¿no? Situaciones a veces delicadas, ¿no? Entonces, el ir con una persona tiene sus ventajas, a cambio tienes que ceder en, a lo mejor, hacer cosas que no las harías. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Cuando vas con tu pareja o vas con un amigo viajando. Pero solo haces lo que te da la gana. O sea, es de puta madre. Paro aquí, hago allá, como lo que quiero, duermo donde quiero, no te da explicaciones a nadie, ahora estoy aquí, me llama alguien, oye, pues vamos para allá. O sea, tiene ventajas muy buenas. Luego también cuando estás viajando, pues tú vas creando tu pequeño hogar en los sitios, ¿no? Porque una de las cosas que también imagino que lo plantearéis es decir, joder, si yo he hecho un viaje de 20 días, vengo reventado. Y dices, joder, ¿cómo este tío lleva 1 año, 2 o 5 o 10 viajando? Porque es diferente. Yo llego a un sitio, me gusta el sitio, me quedo 20 días. No me gusta, pues me voy para otro sitio. Siempre dependiendo de los visados. Es lo único que te manda es el visado. Siempre apuramos todos los visados. Si son 60 días, 60, si puedo renovar y me gusta el país, porque es un país grande, tú te vas a Irán, no lo puedes ver en un mes. Es que es imposible. Te hablo un mes. Hay gente que lo cruza en 5 días. O sea, que no ves nada. Es que cruzar por cruzar es hacer kilómetros. Pero para eso no hace falta que te vayas a Irán. Te coges aquí y das vueltas, te vas a pasar de allí y vuelves varias veces, yo qué sé, ¿no? No, para acampar no tengo ningún problema. Para acampar sigo acampando, no tengo ningún problema, a pesar de lo que pasó allí, aquello pasó, pero es que no te puede condicionar tu vida. Es como el que tiene un accidente en moto y ya no coge la moto en su vida. Hay gente que lo hace, te coge miedo y dice, no, esto no es para mí y ya no se monta en la moto, o digo moto, coche o lo que sea, ¿no? En un viaje de tantos años te pasan cosas en tu vida, en tu casa, no te van a pasar cosas viajando. O sea, De eso que les pasó, te quería Sí. comentar 2 cosas. La primera es si habéis tenido apoyo de las autoridades españolas en Nepal. el consulado español, el cónsul llamó, sí, se puso a nuestra disposición, quería venir, dije que no hacía falta porque nos atendieron muy bien en India, entonces no hizo falta, vamos, me pusieron el intérprete porque se realizó unas declaraciones ante los juzgados y entonces pues simplemente había que tener un intérprete jurado que estuvo ahí, vamos, sin Hubo problema. apoyo por parte Sí, sí, en Nepal no fue en India. En India, sí, no hubo ningún problema. La otra pregunta sobre ese tema, ya sé que obviamente pues no es vuestra que haya pasado esto, pero siempre que pasa algo, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje de esa situación? Pues mira, que la vida se puede ir en un momento. O sea, es increíble. O sea, la situación, pues bueno, a mí no me gusta hablar de este tema porque es un tema doloroso. No se lo deseo a nadie porque es como un accidente. Tú puedes tener un accidente en moto, visto y no visto, te has pegado un ostión y incluso te has matado. No has sufrido, realmente no has sufrido. Sufren los que se quedan, ¿no? Pero tú no has sufrido. Pero si tú te pegas un accidente en moto, te rompes 25 huesos y te tienes 3 años en el hospital, entubado y tal, pues joder, eso jode. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Una situación que es muy, muy desagradable, que ves que vas a morir, porque lo tienes claro que vas a morir, que ahí no sales, ahí no salimos ninguno de allí, y
Y después de 3 o 4 horas que estuvimos allí, cuando esta gente se fue, bueno, antes de irse, yo pensaba que Fernanda estaba muerta, ya no la oía, y que a mí me iban a matar. Un montón de entrevistas, Sí. que los entrevistaron en un montón Sí, de sí. sitios, pero siempre... Yo solo concedí 2 entrevistas, el resto pasa que pues, la gente hablaba, y incluso hice un vídeo porque se decían cosas que no era verdad, entonces digo, por lo menos que de mi boca salga lo que realmente ha pasado, ¿no? Pero de eso malo, siempre de lo malo, aprendemos algo, o hay una lección. Sí, claro que hay una lección, pero la lección que yo aprendí, Porque los hubieras es el tiempo perdido del verdadero. tú no sabes, El a valorar más la vida. hombre, por El supuesto, vivir este momento y la alegría, no lo tú sabes lo que es ver a la persona que piensas que está muerta, de repente viva, o sea, es como, pues eso, que te digan que tu hijo se ha muerto, que tú piensas que está muerto y que de repente te lo vas a aparecer, aunque esté destrozado, aunque tenga las 2 piernas rotas, pues te da una alegría del carajo, o sea, acabamos de pasar una gran desgracia y joder, y yo me puse súper contento de ver que estaba ahí, aunque no sabíamos cómo iba a acabar la cosa, al final, pues nos pudimos ir, se fueron y nos fuimos, pero vamos, y la lección, pues yo qué sé, es que es una cosa muy desagradable eso. No, esto Es muy desagradable. me parece el valorar el momento. Valoras la vida mucho más, o sea, porque tú te ves muerto, en ese momento te pasa todo por ahí, tú dices, yo puedo hablar por lo que yo sentí, ¿no? Por supuesto, lo de Fernanda fue 30.000 veces peor, ¿no? Yo pensaba, ya está muerta, me van a matar a mí ahora, y en ese momento piensas, no vas a ver a tus hijos, no vas a, o sea, durante varias horas, esa es la tortura, ¿no? O sea, porque las cosas cuando pasan rápido, ¿sabes? Pero cuando pasa lento, es una tortura. Aprendizaje, que mira, que estamos vivos, que la vida no sabes cuándo se te va a ir, y que hay que vivir el momento, y que no te tiene que marcar. O sea, marcarte marca, evidentemente, pero no tiene que condicionarte tu vida. Otra persona diría, pues ya no viajo más, o no acampo más, o no, porque entonces te está condicionando. Un problema que tengas grande no te puede condicionar tu vida. Yo pienso que hay que tirar para adelante siempre y ya está, te ha tocado, te ha tocado. Cuando uno está en el sitio equivocado, en el momento equivocado, ya está. Ahora se nos cae el techo aquí, digo, coño, si no hubiéramos estado aquí viendo la charla del pesado no nos hubiera aplastado el techo, ¿no? Oye, a mí se me cayó una vez un techo, ¿eh? Ahora, estabas diciéndonos que es no sé, reutero, viajero, motero, que más despacio va. No, que más despacio va, no. Digo que voy muy despacio. Vale. Creo que soy de los que más despacio va, pero vamos. Entonces, explícame qué haces un día normal, qué kilómetros y qué haces. Mira, pues yo te explico. Normalmente, cuando tienes que editar vídeos, ya tienes una ocupación de la leche. O sea, si a mí me pagaran por horas, joder, estaba forrado. ¿Sabes? Pero también es una cosa que lo hago porque me gusta, aunque hay días que no te gusta. No todos los días te apetece. Es como el gimnasio. Un día está en el gimnasio y qué bien me gusta. Y otro dice, joder, coñazo, el puto gimnasio este. La edición y todo eso es lo mismo. El filmar es fácil, el filmar es divertido además, pero el editar es un coñazo. Es un coñazo porque aparte si quieres llevar una continuidad, yo no llevo continuidad, llevo hasta 3 semanas que no hago un vídeo. Gracias a Dios yo no necesito vivir de eso. Sí que es verdad que te da un dinero suficiente para poder viajar. Al principio no, cuando ya llevas un tiempo sí. Depende de cómo vayas y de la forma que vayas, ¿no? Pero te puede dar, pero no me condiciona. O sea, yo pienso que la edad que tengo no me voy a esclavizar por nada. Porque para eso me quedo trabajando aquí, y si es por ganar dinero me quedo aquí que gano más. No, yo pienso, edito cuando me apetece, y cuando me apetece lo hago, y cuando no me apetece no lo hago. Entonces, por eso veréis, claro, tú de repente estás arriba, de repente te manda el foso de los humillados, ¿no? Porque en 3 semanas no has puesto un vídeo. Eso funciona así, el algoritmo de YouTube funciona así. Pero vamos, ¿qué hago? Pues mira, normalmente andamos, depende de los sitios. Aquí hacerte por España 500 kilómetros en un día no es nada. Pero hay países que si haces 100 es la leche, lo que has hecho. Nosotros no somos de madrugar, ¿no? Porque antes de las 10:30, 11, a las 7 de la mañana voy a levantarme. ¿Con lo gusto que está en la cama? Pues no. Mi planteamiento en el viaje es, yo ya he conseguido dejar de trabajar, que eso ya es la leche, y lo que no voy ahora es a madrugar y a esclavizarme por algo. O sea, yo hago realmente lo que me apetece. Viajando, yo te diría que el 95% hago lo que me apetece. Y eso, pues es una maravilla, que os diga. Que yo me levanto tranquilamente y si el día está lloviendo, digo, pues hoy va a ser que no. Y me quedo. Y me quedo porque me da igual quedarme un día, salvo que tenga que salir ese día por la frontera o lo que sea, ¿no? Evitar eso. Hago 200 kilómetros, 100, 300, depende del siguiente sitio donde vas. También miro el tiempo. Si yo voy para allá, pues yo para allá como los cobardes, para el otro lado. Y ya está, te planteas un país, te planteas sitios que quieres ver, en el viaje te pasan cosas, conoces de repente, no sé, pinchas la rueda y se te para uno y lo conoces y te lleva para su casa, y te lleva con su familia, y ahora pues te quedas aquí
toda la semana no, quedan un día y ya está. Pues al final te tienes que dar 3. Y te lleva para abajo, y te lleva para arriba, y te lleva en su coche, que es cuando más miedo paso yo. Yo cuando más miedo paso en los viajes es cuando me montan en un coche con alguno. Dios, lo primero que hago es ponerme el cinturón. Me pongo el cinturón y se descojonan. ¿Para qué te pones el cinturón? Y yo, no, la costumbre. No, que se van a reír de ti. Y digo, bueno, ya está, me lo quito. Y me ves ahí con los pies así, porque yo encima siempre me monto adelante, y me ves con los pies así. Y claro, es que tú no sabes, o sea, tú no te imaginas cómo, o sea, en India, por ejemplo, o en Pakistán, ¿cómo conducen? Es que es acojonante. Es que se pone a adelantar en un cambio rasante que no se ve absolutamente nada, con un coche que no va a cara al aire, con toda una fila de coches, y llega, y yo, pues si te sale una. No, cabemos 3. Hombre, claro, sí. Claro, y en la moto te pasa eso. En la moto a veces, India, Pakistán, Bangladesh. Bangladesh es lo peor. De todos los países, Bangladesh te diría que es el peor país para conducir. Peor, pero con diferencia. Incluso más que la India. Mira que la India tiene tarea. Pero claro, tú vas, te hablo de día, de noche ya, la mitad sin luces, las vacas, las vacas en India, llegas a una curva y te encuentras una vaca. Y es de noche y la vaca es negra, es que no la ves. Ha pasado. Mi hijo vino a verme unos días a la India, alquilamos una moto en Delhi y le dije, cuidado con las vacas. Pues nada más que salimos de Delhi, un ostión contra una vaca, Dios. Iba yo primero, iba mi hijo, iba Fernanda, y no llevaba intercomunicador él porque lo trajo, pero al final no pudimos conectarlo. Yo estoy adelantando así un coche y veo que de repente un camión, y de repente el camión veo que frena. Digo, algo pasa justo. Los cuernos de la vaca. Yo la esquivé, podía frenar a la velocidad que iba, y le digo por el teléfono, la vaca. Mi hijo, no, que la vaca. Vino detrás, miro por el espejo, pum, la vaca al suelo, él volando por los aires. Digo, madre mía, no se hizo nada, gracias a Dios, la moto un poquito desperfecto, la arreglamos, y la vaca se levantó y se fue. Como si nada, como el que le ha picado un mosquito, ¿sabes? Y la vaca se fue al suelo y todo, o sea que el ostión fue grande. La pregunta es, en el short, en el vídeo publicitario de este acto, dices que te vas ahora a Granada. Sí, ahora voy una semana, voy a estar una semana y me voy a Paraguay. La pregunta del millón es, sí. Hay 2 continentes muy atractivos. América y África. ¿Tienes alguna idea? ¿Dar un anticipo? Pues sí, mira, yo quería haber hecho África lo primero. Pero Fernanda, sin saber ir en moto, que se acaba de montar, lo vi una locura y meternos en África. Digo, que vaya por Europa, que vaya rodando, que es fácil, que la gente conduce más o menos bien y tal. Y África lo dejé, ¿no? Porque mi idea era irme a África del tirón. Y creo que voy a estar con 2 motos, o con 3 motos. Sí, porque es que si no, a mí ya me faltan años para acabar todo al ritmo que voy, como podéis ver. O sea, llévate que poner unos rodines a la moto, a este paso. Claro, es que no me da tiempo, o sea, yo tengo ahora 65 años, gracias a Dios me encuentro bien de salud, me encuentro bien de espíritu, me encuentro bien de todo, pero ya sabes tú, esto mañana te da el yuyi y ya te has quedado, o ya no puedes ir en moto, o ya tienes algún problema, o lo que sea. Gracias a Dios cuando me rompo un hueso me regenero bien, ¿no? Pero mi idea es continuar con la Africa Twin, que está en Bangkok, ya me echan de allí, me quería quedar 3 meses más en Tailandia, pero no me van a dejar, porque la moto sabes que tiene un tiempo para estar en los países, con los documentos, las licencias de importación temporal. Entonces yo voy a ir a Malasia ahora, de Malasia voy a hacer Indonesia. Indonesia es muy bonita, supongo que me tiraré 4 o 5 meses en Indonesia, por lo menos. De ahí pasaré a la isla de Borneo. Borneo, sabéis, la mitad es de Malasia, la mitad es de Indonesia, y luego está Brunei, ¿no? Haré la isla de Borneo, que es grandísima. De ahí me quiero ir a Filipinas. Haré Filipinas. En Filipinas pues también me tiraré 5 o 6 meses, que menos. Luego de ahí me voy a las Celibes. Quiero hacer las Celibes. ¿Eh? Sí. Al ritmo que va son 2 años. Sí, yo calculo llegar a Australia en 2 años, más o menos. En 2 años a Australia. Que África queda... No, porque ahora te voy a contar lo que tú me has preguntado. Te hablo de la parte esa, lo que me queda, ¿no? Quiero hacer Papúa Guinea. No he encontrado ningún viajero que haya entrado en Papúa Guinea. Estoy pidiendo información. Yo voy a ir para allá y a ver qué pasa. Si me echa, pues me daré la vuelta. De Papúa Guinea está muy cerquita de Australia, pero no dejan pasar. Es como India y Sri Lanka. India y Sri Lanka, estuvimos justo en el borde de la India, que Sri Lanka está, nada, a tiro de piedra, pero no hay ferry, porque no quieren indios en Sri Lanka, porque Sri Lanka está bastante bien y India, pues ya sabéis lo que es India. Entonces nos tocó coger un avión, ir a Sri Lanka, alquilar 2 motos y recorrer Sri Lanka en moto. ¿Qué ocurre? Papúa Guinea pasa lo mismo, está al lado de Australia, está prácticamente pegado, pero no hay ferry ni nada para ir allí. Entonces me tocará entrar en Timor y de Timor ya pasaría a Darwin, a Australia. No creo que esté mucho tiempo, pero estaré un par de meses o 3. Lo que es darle la vuelta, son 17.000 kilómetros, lo he mirado, el perímetro. Daré la vuelta a Australia, luego quiero hacer Tasmania, tendré que volver a Australia para embarcar la moto a Nueva Zelanda. Y mi idea en Nueva Zelanda era para andar a Corea, hacer Corea-Japón y subir hasta Magadán con la moto. Claro, la moto llevará ahí casi 270.000 kilómetros, la Africa Twin. Realmente lleva casi 200 y no me ha dado ni un problema. Un maquinón esa moto. Pero claro, ya estará viejita, no sé yo. Entonces he pensado, al separarme y todo, he cambiado los planes, ¿no?
Yo tengo una Yamaha que compré del año 2004 o 2005, una XT660R, monocilíndrica, que no lleva nada, no lleva ni ABS, ni lleva nada de electrónica, ni nada, solo lleva inyección electrónica, eso sí. Y lo que voy a hacer este verano, tengo que ir a California, que voy a hacer una ruta con una gente, en fin, que no sé si la habéis visto en los stories, bueno, con un grupo de gente, bueno, voy a estar en Baja California, pero va a ser 15 días, con un grupo de gente y tal, de una empresa. Bueno, a Islandia, que voy a ir ahora, no pude ir porque me rompí la clavícula en Francia, porque mi idea era, con la BMW, digo, mira, damos la vuelta a España, que había un poco España dándole el aire, la dejaba en Barcelona, y me iba a ir a Islandia, y de Islandia a Bielorrusia. A Islandia no me pude ir, ya a esta época no puedes ir, entonces el billete me lo han aplazado para el año que viene. Entonces el año que viene vendré en junio y me voy directamente a, no sé dónde me pillará, la moto supongo que me pillará por Indonesia, volaré a Baja California. De ahí me voy a ir a Islandia con la XT, todo esto puede cambiar porque los planes sabes tú, pero la idea es irme con la XT a Islandia y de Islandia ya me voy a Rusia, bajo hasta Kazajistán y me voy a ir con esa moto hasta Magadán. Como voy a ir despacio, se me echará el invierno encima, dejaré la moto en Kirguistán, que se puede dejar ahí bastante tiempo, volaré otra vez donde tengo la Africa Twin, donde la tenga, en Malasia o Indonesia, donde sea, seguiré con esa moto y también en esos países quiero irme directamente a Vietnam. Vietnam he pensado que son 6 meses lo que tardaré en recorrerlo, más o menos. Entonces, comprar una moto de 2,5 allí o eso. El problema es siempre con las motos, ¿dónde las dejas que puedas estar? Voy a hacer 2 continentes a la vez. Con esa moto, la XT, luego supongo que la mandaré para África y estaré acabando Oceanía ya, porque ya supongo que estaré por Australia y África. Cuando me canse de los africanos, me voy para allá. Entonces me hago 6 meses, 6 meses, algo así. Me evito las épocas de lluvias, que son las lluvias ahí cuando llueve, ¿sabes? Y América, pues bueno, pues no sé, si entre tanto compro una moto en Brasil, digo en Brasil porque al tener residencia brasileña puedo dejar la moto en Brasil y voy haciendo América pues a tramos, no lo sé. Es que si no, no me da tiempo, o sea, no me da tiempo. Ya lo he calculado y digo, no, me veo con 90 años en la moto. Que no me importa si estoy bien, pero claro, no sé cómo estaré en esa época, ¿no? Ya sabes tú. Pero vamos, ir jugando un poco con las motos y hoy en día coges un avión, te plantas de un sitio a otro en un momento, en un día, y coges la moto y me vine, estaban las lluvias en Tailandia, ¿sabes? Cuando llueve, joder, como jarrea, ¿sabes? Los monzones en las narices. Entonces, pues bueno, pues ir jugando con eso, ¿no? Yo creo que hoy en día es muy fácil hacerlo. El problema es lo de siempre, el tiempo. ¿Tienes tiempo para hacerlo? Si no tienes tiempo, pues entonces estás jodido. ¿Eh? Sí, no lo conozco. Muchos países lo conozco por viajeros que ha estado, pues, te cuenta cosas, ¿no? Y sí, quiero hacerlo. Yo entré por Oriente Medio y claro, toda esa zona no la hice. Entonces ahora la idea es hacerla. Y mejor hago con la XT, que es una moto que la estoy arreglando, va a pesar 160 kilos. Porque otra cosa, hablemos de motos, ¿no? El peso de las motos. Si vas a ir en carretera, puedes ir con una Goldwing y cargada, no tienes ningún problema. Pero como te quieras complicar un poco la vida, una moto que no pese. El peso. Olvídate de la potencia te va a sobrar por todos los lados siempre. Hoy en día cualquier moto, ¿sabes? Pero el peso es fundamental. Piensa que en un equipaje normalmente lleva 60 kilos. Y curiosamente hasta los de las bicicletas llevan lo mismo. Y a veces me quedo impresionado. Y que eso sí que son la hostia. O sea, estás en un puerto que llevas en la moto subiendo media hora para arriba una cuesta así, ¿no? Y te ves al de la bici. Con 60 kilos. Digo, yo loco, digo, el loco es este. Ese está como un cencerro. Ese está loco perdido, o sea, pedaleando. Pero así como Sí. tengo tiempo, voy aquí a 3 clientes, aparte de darle a pautar una moto para ir a estar. ¿Con la familia? No, solo. Ah, Venga, va, ¿cómo lo hago? pues muy fácil. Pidiendo permiso. Hoy en día tienes internet, te metes en internet, buscas alguna empresa que te alquile motos, como hace Pau, y llegas allí, es lo más rápido, lo más barato. Porque piensa que mandar una moto, mínimo 4 o 5 mil dólares, no te los quita nadie. Claro, efectivamente, o sea, a mí que venga un tío a Barcelona a hacer España y que mande la moto de Estados Unidos o de Latinoamérica para venir un mes, mucha gente, verdad, que su capricho es ir con su moto. Entonces, dice, me da igual, me gasto la pasta, y yo me he encontrado viajeros así, me los he encontrado, sí, ¿por dónde has venido? Dice, no, he venido en avión, o sea, o me han traído la moto, o sea, hay gente que le han traído la moto, o la ha mandado en un camión, o en un transporte, para luego hacerlo con su moto. Yo pienso que es mejor alquilar una moto, y luego encima mandan las BMWs, que son enormes, que para viajar, yo qué sé, ¿no? O sea, para viajar por carretera sí, pero tú vas por el Himalaya, que es todo pista, son kilómetros y kilómetros y kilómetros de todo, pista y con derrumbes, con de todo. Si estás con esa moto, estás vendido. Ya no hablemos aparte de la electrónica que hoy en día llevan las motos, por desgracia, que llevan tantísima electrónica que sí ayuda mucho a la conducción, pero como tengas un problema en cierto sitio,
La moto le salta un sensor, aquello no se enciende y no sabes ni por dónde meterle mano. No te la arreglan, no te la arreglan. Yo por eso he cogido esta moto que no tiene nada para viajar por ahí, porque no se me ocurriría ir, vamos, con una moto llena de... Mi Africa Twin es 2017, no tiene electrónica, no lleva nada, solo lleva el control de tracción, que por cierto es una mierda. Y cada vez que desconectas se te conecta, y cuando estás por pista, vas a acelerar, se te olvida darle, ¡bum! La moto, claro, no tracciona, ¡pum! Al suelo otra vez. Me cago en Dios otra vez. Que te ha costado media hora levantar la moto, ¿no? Se va a Cabo del Norte, allá alquila Sí. algo y le traen la Sí. moto y ya se viene. También es otra manera. Sí, sí, claro. Todo depende del tiempo que tengas. Tú me has dicho, me voy un mes y quiero hacer América. No vas a llegar, no vas a llegar. O sea, bueno, y si llegas es asfixiado y te tienes que volver. Alquila una moto. Alquilar motos. En el Himalaya me he encontrado un montón de grupos de gente que van con la Royal Enfield, una moto india, la regalan en cualquier sitio, y a recambios de todo, y se lo pasan genial. Y se hacen una ruta de 15 días. A mí me dices, quiero hacer eso. Digo, vete directamente allí, alquílate una moto. Si no te atreves a ir solo, ves en un grupo, que hay grupos que organizan, y te la vas a pasar como un enano. Y entonces puedes visitar muchos países así, porque si no tienes tiempo no te queda otra. Si dices, yo quiero hacer los Himalayas, o yo quiero hacer Pakistán, el sur de Pakistán, o quiero hacer, yo qué sé, lo que sea, ¿no? O quiero hacer Sri Lanka, o quiero hacer tal, vete y alquílate una moto. Es lo mejor. Y alquílate una moto sencilla. La gente es muy manitas por ahí, como era España hace muchos años, que todo se arreglaba. Hoy en día son cambiapiezas. Meten el ordenador y dicen, hay que cambiar esto. Allí no te cambian nada, allí te lo tienen que arreglar todo. Y cuando chocamos con la electrónica ya la hemos liado, porque yo un motor me lo desmonto. Pero si no sé qué le pasa, porque la moto no arranca, ¿qué desmontas? No sabes por dónde meterle mano. Fuera de un pinchazo, una rotura de cadena o alguna cosa así. Si vas a hacer un viaje un poco largo, aprende un poquito de mecánica, aunque sea lo básico. O sea, cambiar unas pastillas de freno, una rueda, la cadena. En YouTube tienes tutoriales de todo. Te pones ahí y aprendes, ¿sabes? Que a todo se aprende. Y por lo menos tener una noción. No solo saber que hay que echarle gasolina a la moto, ¿no? Está viajando siempre con la Africa Twin, pero Sí. bueno, yo cuando viajo Sí. el peso es una putada. Entonces, ¿por qué no vas con una así? Pues mira, si yo ahora volviera a salir de viaje, indiscutiblemente no me iba con una Africa Twin. Y la moto es una maravilla. Y ahí está, con los kilómetros que lleva, el tute que le he dado y cómo va la moto, ¿no? Que arranca la primera, que me lleva a todos los lados. Pero claro, los sitios bonitos los encuentras fuera de las carreteras. Muchos de ellos. Y una moto muy pesada, pues, os voy a contar. Y encima, yo tengo una altura más o menos decente. Pero como seas un poquito más bajito, te vas al suelo 30 veces más, porque vas a tocar, ya no tocas, y encima, en un terreno irregular, piensa que a lo mejor la moto está alta, o al lado tienes un agujero, una piedra, y ya no llegas. En el mejor de los casos, que no te partas un tobillo, muy fácil de que te pase, si la moto te cae encima, pero es que ya tienes que levantarla. Vas solo, quita equipaje, porque la moto no la levantas con equipaje, vamos, ni de coña. Quita equipaje, desmonta todo, monta la moto, o montalo otra vez, o sea, una caída son 20 minutos. Imagínate 40 grados, un calor que te mueres, añade todo eso y la verdad es que se hace muy pesado. Tú vas a viajar solo, vas a meterte por sitios complicados, una moto que tú puedas levantarla incluso con el equipaje. Vicente, por aquí pasan muchísimos. Cuando les preguntas cómo volverías a viajar en una moto más ligera. Exactamente, 100%. todos. A mí me pasa con todo el mundo que me he encontrado lo mismo. Sí, sí. Para mí una moto japonesa, o sea, como las japonesas de fiabilidad, pocas. ¿Sabes? Moto japonesa, es que hay gente que se enamora. ¡Ay, me encanta la KTM! Digo, ¿eres mecánico? Pues no te compres una KTM. Vamos a ver, claro, son motos que van muy bien cuando van. Las motos muy apretadas, ¿qué ocurre? Sí, dices, ¡oh, qué poco peso! ¿Y cómo anda? Todo eso es aligerar cosas, apretar el motor, pues lógicamente, como un motor de un Ferrari. No hacer los mismos kilómetros a un Ferrari que a un SEAT. Pues es que eso es fundamental, poco peso. Hay una mala idea, que es que la distancia cilindrada. Yo leí una vez, haciendo un estudio, que hubo una pareja, esto me parece increíble, pero se puede. Una pareja en dos Liberties, 125 en la vuelta. Claro, y en una 80 puedes ir, te tocará cambiar el cilindro cuando lleves 60.000 kilómetros o 80.000. Mala idea que tenemos. Voy a viajar al mundo, No. una cilindrada. Mira, la mayoría de gente se compra la moto más grande, la BMW, Que el tamaño es importante. la BMW, exacto, también importa. La moto grande para dar la vuelta al mundo, luego solo dar la vuelta a la ciudad. Viaje de novios, Sí. alquiló una 125 para irse a París. Pues fíjate tú. No, si tú a la moto empiezas a atarle cosas y cabe mucho, ¿eh? Y volvieron encantadísimos. Yo saldría con una moto más pequeña.
sea, vamos, lo tengo clarísimo. Tú ya has insinuado la posibilidad de coger unas motos. El problema es cuando trabajas con marcas. Me explico. Si a mí BMW me paga y yo necesito el dinero para viajar, ¿cuál me das? A mí me pagan por llevar unas maletas o por llevar tal. Primero que tiene que ser bueno, si no bueno no lo llevo porque me paguen, porque es que a mí cuando se me rompa algo en medio de la nada, me cago yo con lo que me pagan. Pero en la moto, si consigues una marca que te pague, que es difícil que una marca de motos te pague, y más las japonesas pasan de ti. Entonces, claro, a lo mejor te ofrecen una moto que dices, sí, me pagan, pero joder, con esa moto no me voy. No me voy por la fiabilidad, no porque sea pequeña o grande, o sea, no me voy por la fiabilidad. Yo pienso que la libertad de elegir tu moto, a mí me tenían que poner la cosa muy fácil y una moto que me gustara, si no, no. Me pueden dar lo que quieran, no, porque para mí lo importante es disfrutar de mi viaje. Y yo paso de una moto que me está dando por saco, porque además siempre se te va a joder el día peor, ¿sabes? Se te está haciendo de noche, estás en un sitio tal, y ese día, pues la moto se estropea. Contra más sencilla, además es de sentido común. Menos cosas, menos se rompen. Es que es así. Si una moto lleva 18 sensores, 40.000 historias, pues, no sé, el acelerador electrónico. Tú te pegas un revolcón con la moto, a tomar por saco el acelerador, ¿y ahora qué? Pues de la otra forma, con un cablecito vas así y llegas a cualquier sitio. Las marcas tienen que vender, tienen que innovar, tienen que sacar cosas, y no digo que no vaya bien. Yo estuve probando las BMW antes de que salieran, las 1300 y tal, es un maquinón de moto, o sea, para el peso que tienes, eso es pa' tontos esa moto, o sea, vamos a ver, me refiero que pa' tontos. Te permite una de errores impresionante. O sea, yo entré con esas motos, en Turquía también llevé una 1300, te envenena aquello. A mí me gusta cómo van. Entras a una curva pasado, que con otra moto dices, aquí ya me hubiera matado. Y la moto la echas y la moto va por el sitio. Y dices, joder, ¿cómo lo hacen? Pues no sé, los ingenieros ahí desarrollan su sabiduría, ¿no? Y se nota, vas con una seguridad impresionante y llevas un motorón con unas inercias, porque son motos que pesan, con unas inercias muy grandes. Pensar eso, las inercias en la moto. Y luego el peso, cuando metemos un equipaje en la moto, lo metemos como queremos al final. O sea, no dices, no, esta maleta pesa 25 y esta también 25. Ah, esta pesa 40 y aquella pesa 10, porque aquí llevas la ropa y llevas la herramienta, de esto y no sé cuánto. En la moto va así. Y luego el top, y luego las cosas que llevas atadas. Y luego son pesos que están muy arriba. La BMW va muy bien en todas las cosas, sobre todo el motor boxer, porque el centro de gravedad está muy bajo. Entonces son motos que no parece que pesan lo que pesan, por lo fácil que es de llevarlas. Pero cuando tú metes peso arriba, es como cuando llevas un pasajero, no es lo mismo. Entonces, claro, y tú vas todos los días así. O sea, yo cuando le quito a la Africa Twin mía pesará 230 pelada, porque lleva los hierros de las defensas y tal, unos 230, lleva el caballete también central, 230, 135 pelada. Cuando le pongo equipaje estoy en 300 kilos. Cuando yo le quito el equipaje, se para en un sitio y dice, pues aquí me quedo 10 días. Y hago pistas, me voy para allá, para acá. Parece que voy en una bicicleta, o sea, digo, esto no pesa nada. Oye, estás hablando con una moto que pesa un montón, porque estás todo el día acostumbrado a ir con ese peso mal repartido y encima alto. Cuando haces off-road, ¿no? Que la moto te culea. Toda esa inercia te tira la moto. Le quitas el equipaje y dices, joder, qué maravilla, qué viva esto. Entonces es muy importante, equipaje, contra menos llevéis, pues mejor. Ropa venden en todos los sitios, se te rompen los calzoncillos, te compras otros. O no usas, vale. 4 camisetas. No digo que vayas para una semana, que te vayas para 5 años, ¿eh? O sea, no tienes que coger más. 4 o 5 camisetas, 4 o 5 calzoncillos. El pantalón de la moto, un pantalón más polivalente posible, que se seque rápido, de tela de esta que se seca rápido, que lo puedes lavar por la noche. Yo llego las noches al hotel, lavo mis calzoncillos y mis calcetines, y me pongo los mismos. O sea, a lo mejor estoy un mes con los mismos, pero lo he lavado casi todos los días, pero, y luego está ya el pobre que se, pues lo tiro y me compro otro. O sea, que no tienes que llevarte más cosas. El problema es que yo, normalmente, sales de viaje, Sí. sales con la moto que tienes. Sí, hombre, claro. Entonces, claro, Que es la que te gusta, además. todo el mundo, por motos de... La 4,5 de BMW que has sacado. Yo la estuve mirando y está muy bien porque tiene un peso bastante considerable. Ahora, no sé cómo irá de electrónica, pero la moto pinta bien. Pero cuando empezasteis todos Todos motos grandes, sí, porque es el error que cometemos todos. Si no todos, la mayoría. La mayoría de gente, vamos a ver, yo salí de viaje y yo estaba acostumbrado, cuando iba a hacer enduro, yo iba con mis motos de enduro, siempre he tenido motos de enduro. Ahora, para viajar, ahora he ido con la BMW esta. Pues mira, Bielorrusia, como cómoda, es la hostia, eso es un sofá. Las BMWs, las 1200 y eso, para viajar, o sea, como cómoda no hay otra. Y para el pasajero exactamente lo mismo. Yo pocas motos llevo tan cómodas como esa, pero es un muerto. Vamos a ver, es un muerto de moto. O sea, es un moto que te puedes meter por pistas, sí, pero depende de qué sitios y depende de qué habilidad tengas. Como todo, la coge el Tarrés y te hace, vamos, y sube con una rueda.
Pero los mortales no hacemos eso, ¿no? Entonces, pues bueno, tú tienes que ver tus limitaciones dónde están. Y sí, claro que es bonita. Otra cosa, las motos, pues como las mujeres, ¿no? Te tienen que entrar por la vista de entrada. Si no te entra ya, entonces si a ti te entra esa moto, pues te gusta, te enamoras de esa moto. Y como estamos chalados, pues nos compramos esa moto, a lo mejor sin ver luego otras cosas, ¿no? Lo bueno que eso luego pues la puedes cambiar, no pasa nada, sin problema. Para viajar, motos ligeras. Y con todos los viajeros que hables, que tengan cierta experiencia, te dirán exactamente lo mismo. Una monocilíndrica de 400. Pensar que en los viajes normalmente vas a 80. O sea, casi todas las carreteras fuera de lo que es en Europa, más de 120, 130 no puedes ir. Cualquier modelo de esas, puedes ir a esa velocidad. Claro, no vas igual una BMW a 130 que te duermes que en una que el manillo se te van cayendo las uñas, ¿no? Pero luego te compensas, que tetas y sopa no puede ser, ¿no? Dices, bueno, sacrifico. Realmente por autopista no nos gusta ir a ninguno, ¿no? La autopista es el mayor coñazo que hay, es la autopista. Si es carretera, pues carreteritas de curva. Con esa moto no te duele meterte, porque sabes que además se te cae, la levantas tú solo. No sé, son cosas que los viajeros con el tiempo lo valoran y yo con todo el mundo que me he encontrado me han dicho eso.